Gloria, gloria a tu nombre, Señor, gracias. Gloria a Dios. Presentamos delante de ti, Señor, este nuevo devocional del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 29 del libro de Éxodo. Capítulo 29 del libro de Éxodo, que tiene como título Consagración de Aarón y de sus hijos. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ciñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová y la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura del sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos,
y lo mecerás como ofrenda merecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Por olor grato delante de Jehová es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda merecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. Lo que fue mecido y lo que fue elevado fue del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacerdotes de paz, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellos en ellas y para ser en ellas consagradas. Por 7 días las vestirá, que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomará el carnero de las consagraciones y cocerá su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquella cosa con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlas. Mas el extraño no la comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacada. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Cuando dice la libación, o sea, para derramar el vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Gloria a Dios, Padre. Santo es tu nombre. Ok. Vamos. Consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces vamos a ver primeramente qué es consagrar. Consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. Aquí vemos cómo Aarón y sus hijos los prepararon para ser consagrados delante del Señor, para servirle en el tabernáculo. Entonces, consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. Habíamos comentado desde ayer, desde el devocional de ayer,
que anteriormente el sacerdote servía como de enlace entre Dios y el hombre. Solamente los sacerdotes eran los que podían entrar en el tabernáculo, el sacerdote. Una persona común del pueblo, los israelitas, no podía entrar porque moría de una vez, porque eso era demasiado, eso era una cosa, una santidad allí. Entonces, para eso estaba el sacerdote, para eso preparaban el sacerdote, y era un proceso de santificación para el servicio al Señor, a Dios, al Todopoderoso. Entonces hablamos también que la palabra nos enseña que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Anteriormente solamente podía comunicarse con Dios el sacerdote. Dios le daba el mensaje al sacerdote y luego el sacerdote le hablaba al pueblo. Entonces vemos, hoy en día el Señor nos hizo a nosotros sacerdotes. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón, tiene amor al Espíritu Santo en la persona, puede entrar a tener comunión con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Puede entrar en intimidad y el Señor le escuchará. Hablamos también que ya no era necesario todos los sacrificios que se hacían antes de animales y todo eso, porque también comentamos que nuestro Señor Jesucristo fue el último cordero, quien se dio como sacrificio vivo. Él se dio su propio cuerpo, derramando su sangre. Anteriormente se derramaba la sangre. Mataban el animal para el derramamiento de sangre, por el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo se dio su cuerpo vivo, su cuerpo, su sangre, como cordero, el último cordero. Pagó, nuestro Señor Jesucristo pagó. El velo fue roto. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar libremente a comunicarnos con el Padre. Antes no podíamos. Miren todo lo delicado que era eso, solamente los sacerdotes. Pero ahora el Señor nos hizo a nosotros sacerdotes. Sacerdotes. O sea que todo hijo o hija de Dios tiene acceso libre para entrar al Padre. Solamente tiene que ser hijo o hija de Dios para tener acceso libre al Padre. Ahora, ya vemos los santos, lo que tenían que guardarse los sacerdotes, pero ahora resulta ser que todos nosotros, los hijos, hijas de Dios, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Así como se guardaban los sacerdotes en los tiempos bíblicos, nosotros también tenemos que guardarnos en todas las áreas. Ya nosotros no nos vestimos como se vestían los sacerdotes, pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos guardarnos también aún nuestras ropas, en un sentido de contaminación, en un sentido de pecado. Dice la palabra del Señor que al reino de Dios no entrarán las vestiduras que ni arrugadas, nada arrugado, ni sucio entrará en el reino de Dios, sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios puro, un Dios santo, y Él nos exige a nosotros santidad. Entonces, así como se cuidaban los sacerdotes en los tiempos bíblicos, nosotros también debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Entonces vamos a ver, también podemos decir que la consagración es la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que contamina nuestra relación con Dios. Podemos decir que también la consagración es santificación, santidad o pureza. Fíjense cómo dice aquí, cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con Dios. Hoy en día hay muchísimas cosas que puedan contaminar nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que puede contaminar nuestra relación con Dios? El pecado.
Eso que Dios tanto aborrece, el pecado. Entonces la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Por eso es tan necesario que nosotros conozcamos las Escrituras. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo algo mal, si estamos ofendiendo a Dios, si nosotros no conocemos las Escrituras? Nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, con nuestros ojos entra el pecado también. Tenemos que cuidar nuestros oídos, por allí entra el pecado también. Tenemos que cuidar nuestra boca, porque por allí también entra el pecado. Dice la palabra del Señor que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Cuando nos ponemos a criticar, a murmurar, a juzgar al prójimo, al hermano, a quejarnos, todo eso contamina nuestra relación con Dios. Nos contaminamos nosotros, ensuciamos nuestras vestiduras. Cada vez que nosotros le faltamos a Dios, pecamos, estamos manchando nuestras vestiduras. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, allá automáticamente eso es idolatría, es pecado. Si vemos cosas que a Dios les desagrada, que son del mundo, tenemos que cuidar hasta con lo que vemos con nuestros ojos. Si hay películas cristianas, ¿por qué tengo que ponerme a ver yo cosas mundanas? Si hay música cristiana, ¿por qué tengo que ponerme yo a escuchar música mundana? Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros, nuestro dueño es el Señor, porque nos compró con precio de sangre. Y como sacerdotes que somos, nosotros tenemos que cuidarnos, así como se cuidaban los sacerdotes en los tiempos bíblicos. Porque contaminamos nuestras vidas. Y si estamos sirviendo en la congregación, contaminamos lo que es el altar. Aunque ya la persona puede ser que no caiga muerta como en los tiempos bíblicos, pero hay una contaminación. Una contaminación. Y nosotros debemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que cuidar aún lo que pensamos. Porque dice la palabra que todo lo que hagamos sin fe es pecado. Tenemos que cuidar, como cristianos tenemos que cuidar hasta de la manera que nosotros hablamos. Dice bendecid y no maldigáis. Bendecid es hablar bien conforme a la palabra. Cuando yo tengo un vocabulario que no es bíblico, yo estoy allí maldiciendo, estoy hablando mal. Antibíblico, no estoy hablando como el Señor habla en su palabra. Entonces yo tengo que tener un vocabulario de fe, alineado a la palabra. ¿Qué fe? Creer lo que yo no estoy viendo. Hay personas que necesitan ver para creer. Ay, la persona está enferma. Pues yo tengo que primero esperar que el médico me diga que estoy sana para creer en eso. Y eso no es fe. Fe es caminar creyendo, declarando lo que la Biblia dice y creyendo que el poder y la manifestación de Dios se va a derramar, a manifestar en mi vida. Que por su llaga, como dice su palabra, he sido sanado y curado. Y yo tengo que caminar en esa fe. Fe es creer, hablar, pensar lo que no estoy viendo, y sino lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, tenemos un ejemplo, el primer ejemplo bíblico que tenemos en la palabra del Señor es Josué. Ahí vemos que después de 40 años en el desierto, los hijos de Israel estaban a punto de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Luego se les dio una orden y una promesa, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjense que cómo es el Señor. Cada vez que el pueblo tenía que acercarse a Dios, que Dios iba a hacer algo en el pueblo, Dios mandaba a santificar al pueblo. Porque es que nadie se puede acercar a Dios sin primero no limpiarse, no santificarse. Y eso lo vemos cuando nosotros oramos. Es cierto que tenemos acceso libre
al Padre por medio de la oración y todo, gracias al Señor Jesucristo. Pero en medio de la oración, nosotros primero, antes de comenzar a clamar, a pedir, a interceder, primero nosotros tenemos que limpiarnos y santificarnos. ¿De qué manera? Confesando nuestros pecados. Si critiqué, Señor, perdóname porque estuve criticando, murmurando en contra de mis vecinas, de mis compañeras de trabajo, Señor, perdóname porque dije mentira, dije esto, aquello. Ponerme a cuenta con Dios. Ahí me estoy santificando, limpiando. Para que después que esté mi corazón limpio, esté limpio delante de Dios, allí yo estoy apta para empezar a clamar, a pedir al Señor. No es que yo voy a deshacer y hacer de todo, y después vengo con mi cara muy lavada a ponerme a orar, y Dios me va a escuchar y Dios me va a responder y todo, después que hice de todo, sin primero no ponerme a cuentas con Dios. Así no. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces primero no tiene que confesar los pecados, santificarse, limpiarse, para estar bien limpia delante del Señor, para que Él pueda escuchar y responder. Entonces aquí vemos que al pueblo los mandó, les dijo, les dio una orden, una promesa, y José les dijo al pueblo: santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre nosotros, entre vosotros. Lo vemos en Josué 3:5. Y al pueblo de Dios se le ordenó bañarse y cambiarse de ropa. Los matrimonios debían dedicarse por completo al Señor. 1 Corintios 7 del 1 al 6. El bañarse y el cambio de ropa simbolizaban un nuevo comienzo con el Señor. O sea que no era una contaminación física. Lo que se quiere mostrar aquí es que el pecado es la contaminación. Por eso se les mandó a bañarse y a cambiar de ropa. Era como un símbolo, como un acto profético. Era como un acto profético de un nuevo comienzo con el Señor. El quitar la contaminación de sus vidas. El pecado. Cuando hablamos de contaminación es el pecado. Y vemos allí en Salmos 51, 2, 7, y tenemos que estar limpios antes de seguir verdaderamente a Dios. Cuando llega a nuestras vidas, cuando, por ejemplo, les voy a explicar algo, cuando llega a nuestra congregación un nuevo creyente, ¿qué comenzamos? ¿Se debe hacer con el nuevo creyente? Se debe comenzar, ¿qué? A discipular, para que vaya conociendo a Dios, su palabra. Y de la mano de ese discipulado debemos trabajar la liberación con él. Porque ese nuevo creyente viene sin conocer de Cristo y con ataduras. Y con esas ataduras no va a poder avanzar, crecer como se debe. Y allí tenemos un ejemplo bíblico de esto, que es con nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ese ejemplo excepcional. Él predicaba, enseñaba la palabra y liberaba, sanaba a las personas. Y esta es la gran comisión. Lo que hizo nuestro Señor Jesús, y que ahora nos lo delegó a nosotros. Entonces, al consagrarse, los hijos de Israel tuvieron la seguridad de las promesas de Dios. El Señor les prometió que haría cosas increíbles entre ellos, en Josué 3:5. Así como abrió el mar rojo para librarlos de la esclavitud egipcia, abriría el río Jordán y los llevaría a la tierra prometida. Y esto era solo el comienzo de los milagros que Dios realizaría para ellos durante la conquista de la tierra prometida. Otro ejemplo que tenemos de consagración es el del rey David, cuando confesó su pecado de adulterio. Se bañó y se cambió de ropa antes de adorar al Señor. En 2 de Samuel 12:20, esta misma imagen se utiliza también en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, del 5 al 14. La Biblia dice que los creyentes deben ser un pueblo santo, separado del mundo,
como dice la Escritura, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense cómo dice. Otra vez, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense, salid de en medio de ellos, apartados, apartémonos del pecado, del mal. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y exige santidad de parte de su pueblo, de parte de nosotros. Estar consagrados es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Así como Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Además dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como verdaderos creyentes en Cristo, la consagración implica que nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo para Él. Estamos totalmente separados de la contaminación del mundo. Cada día debemos vivir nuestras vidas como un sacerdote santo y real para la gloria de Dios, porque ahora somos pueblo de Dios, un pueblo santo. Entonces este es un punto que debemos profundizar. Nosotros vivimos en este mundo, como dice la palabra, pero no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que luchar por no contaminarnos por este mundo, por lo que ofrece el mundo. Nosotros ya somos hijos e hijas de Dios y tenemos que marcar la diferencia. Así como eran santificados Aarón, sus hijos, igualito eso no ha cambiado. Ya no se hacen sacrificios, ya no se se matan animales ni nada de eso. Pero la santificación sigue igual. Para estar nosotros bien delante de Dios, para clamar, para pedir, como dice la palabra, ¿cuáles son las bendiciones de la obediencia? Todo lo bueno. Y dice las consecuencias de la desobediencia. ¿De la obediencia qué? A la palabra. ¿Y de la desobediencia qué? De la palabra. Cuando desobedecemos la palabra, estamos pecando, nos estamos contaminando, estamos manchando nuestra vestidura. Y vienen consecuencias sobre nosotros. Enfermedades, maldiciones, de todo viene. Porque la santidad igual no ha cambiado. Así como vemos en los tiempos bíblicos, ahí como vemos los sacerdotes, la santidad era como algo, Dios mío, fuerte, extrema. Igualito, eso no ha cambiado. Sigue igual. Cada vez que nosotros quebrantamos la palabra, nos estamos contaminando. Cada vez que nos airamos, estamos pecando. Si nos molestamos, estamos pecando. Se manchan nuestras vestiduras. Si mentimos, estamos pecando, se manchan nuestras vestiduras. Si tenemos problemas para someternos a nuestros esposos, al sacerdote de la casa, pecamos, estamos manchando nuestras vestiduras. Porque estamos ocupando un puesto que no nos toca. Nosotros no somos la sacerdota, es el sacerdote, el varón. Y si vemos algo en él que no está bien, nuestro deber es orar, ayunar, interceder para que Dios haga la obra, pero no pasarle por encima. Allí estamos pecando, porque estamos quebrantando la palabra. Ahí vemos a Aarón y los hijos santificarse. Lavaban sus vestiduras, se bañaban. Como nosotros, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo limpiamos nuestros caminos? ¿Cómo nosotros nos santificamos? Arrepintiéndonos de lo que estamos haciendo mal delante de Dios, confesando nuestros pecados y apartándonos. Porque de nada sirve de que yo venga, Señor, perdóname, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. Señor, perdóname, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. Ahí no hay un arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento es cuando yo lo confieso, pero me aparto.
me aparto. Si pido perdón, pero lo sigo haciendo, pido perdón, pero lo sigo haciendo, ahí no hay un arrepentimiento. Ahí hay una atadura. Entonces nosotros como sacerdotes del Señor, nosotros tenemos que cada día santificarnos, purificarnos. Me la paso criticando, Señor, ayúdame, ya no voy a criticar más. Cada vez que quiera criticar, me muerdo la lengua. Me la paso quejándome, Señor, perdóname, porque la queja también es pecado. Ayúdame, Señor, a no estarme quejando. La palabra de Dios nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Solamente por lo bueno, no por lo malo, por todo, dice Dios. Ahí dice por todo, y la palabra todo engloba todo. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación, yo sé que tú estás con nosotros, tú abrirás puertas, tú vas delante de nosotros con poderoso ya. Así, de esa manera. Hacer las cosas sin fe, caminar sin fe también es pecado. Todo lo que hacemos sin fe es pecado. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Hoy un día estoy bien con fe y mañana no tengo fe. Y empiezo a hablar palabras, cosas que, Dios mío, Señor, contrario a la palabra. Y todo eso es pecado. Tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude. Nos ayude a alinear nuestras vidas a la palabra del Señor. La santidad es interna, pero también externa. Tenemos que desechar de nosotros todas aquellas cosas que al Señor le desagrada. La mentira, el engaño, la envidia. Usted ve que a otro le está saliendo bien las cosas, que está prosperando, y usted siente cosas en su corazón. Eso es envidia. Renuncia a esa envidia, pida perdón a Dios y renuncia, eche eso fuera. Usted tiene que contentarse cuando ve al otro prosperar. Así usted está mal. Así usted esté mal. Cualquier cosa que sintamos en nuestros corazones que no es de Dios, hay que pedir perdón y renunciar a todo eso, echar todo eso fuera. No debemos aceptar o acostumbrarnos a las cosas que no son de Dios. Nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes debemos ser mujeres y hombres de testimonio, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Como decía ayer, en la iglesia estoy bien, mira, adorando con las manos arriba, bien vestida y todo, con pudor y modestia. Pero cuando estoy en la calle allá, fuera de mi casa, con chorcitos, con chorcitos. Entonces ya tenemos que dejar las cosas del mundo. También leímos cómo los sacerdotes, instrucciones también de Dios, que sus pantaloncillos, la parte íntima, era hasta el muslo, hasta el muslo, ahí hasta arribita de la rodilla, todo el muslo lo tapaba. Eso era el pantaloncillo, para tapar la parte íntima. Y también leímos lo del altar. También leímos la parte del altar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Qué decía? Ajá. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Fíjense. Cómo el Señor se preocupaba. Era delicado de mostrar su desnudez. Era delicado. Era delicado. Recuerden lo que pasó con Can, que vio la desnudez de su padre, de Noé. Y mire cómo Noé maldijo a su hijo, a su nieto, al hijo de Can, porque era delicado ver la desnudez del prójimo. Y eso no ha cambiado. Pero hoy ya eso, ya la gente como que ya perdió, ya la gente, los cristianos, hijos de Dios, ya no tienen vergüenza. Ya no tienen vergüenza.
Entonces tenemos que recuperar el pudor, tenemos que recuperar la modestia. Tenemos que vivir como hijos o hijas de Dios consagrados, apartados del mal, del pecado, en todas las áreas. Si yo tengo amistades, si yo como hija de Dios cristiana, tengo amistades y todas las amistades no son de Dios, no son cristianas, no pueden ser mis amigas, mis amigas. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando estaba en la sinagoga, y en eso vino su madre y sus hermanos, que le dijeron, Señor, allí está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Señaló a los que estaban allí dentro de la sinagoga y que dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que mis amigos, mis amigas, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis primos, mi familia, deben ser aquellos que hacen la voluntad de Dios, que están con Dios, que caminan con Dios. ¿Ven la importancia de conocer las Escrituras? Por eso es que cada día ofendemos a Dios de nada, porque no conocemos la palabra. No estoy diciendo que se van a apartar y que más nunca le van a hablar a sus familias, no. Estamos hablando desde una relación de amigo, de amistad, que uno siempre constantemente con un amigo habla, puede contarle una cosa. Esa relación de amistad solamente son con gente de verdad cristiana, que caminan con Dios. Entonces allí vemos todo el proceso de santificación. Ya no se hace nada así como lo dice allí, pero la parte de santificación no ha cambiado. Sigue vigente, porque nosotros para acercarnos a Dios tenemos que ser santos, apartarnos de toda idolatría. Idolatría no solamente es adorar ídolos. Cuando adoro a mi esposo, a mis hijos, mi casa, muchas personas casi no van a la congregación porque se la pasan todos los días limpiando. Muchas personas tienen un ejemplo, mueble. Como ama mucho el mueble, lo ama demasiado, no deja que nadie se siente para que no se le eche a perder, ni se le ensucie. Eso es idolatría. Hay que la persona de repente tiene cosas en su casa, no deja que nadie las toque ni nada porque se le van a dañar, se le van a echar a perder, ni las usa ni nada. Eso es idolatría. Uno no puede apegarse a las cosas de este mundo. Todo es vanidad, dice la palabra. El día que nosotros vayamos a partir, nada de eso nos lo van a meter en el ataúd. Y si llegaran a meter cosas, miren, ya la persona está muerta, no está allí. Ya su alma no está allí. Y lo más probable es que se roben lo que allí metan. Nada se lleva de este mundo. No le pudo servir al Señor porque se preocupó mucho fue por asesorar, por acumular dinero, por trabajar y acumular dinero. Todo el mundo sabe el día que nace, pero nadie sabe el día que muere. Nadie sabe el día de su muerte. De repente pasó tantos años acumulando y acumulando, y cuando usted dijo voy a disfrutar ahora, ¡pum!, la persona murió. Ni chance le dio de disfrutar de todos los años de su trabajo. Por eso es que la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren cómo dice, busquemos primeramente, primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. ¿Qué quiere decir eso? Que debo enfocarme en las cosas de Dios. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene situación, pero nosotros no debemos estar enfocados en eso. Uno ora, clama, ayuna y tiene que guerrear, guerrea, pero siempre nuestra mirada debe estar enfocada en hacer la voluntad de Dios, en servirle al Señor, porque lo demás, el Señor se va a encargar de eso. A la manera de Dios, en el tiempo de Dios, como Dios quiere, pero nuestra mirada debe estar en el Señor, sirviéndole a Él. Lo demás añadido será. Necesitamos cosas, sí, todos necesitamos cosas. Es diferente, pero todos necesitan sus cosas. Dios es un Dios bueno.
Dios es un Dios bueno y cada día nosotros debemos de buscar esa consagración, esa limpieza, esa santificación, apartarnos de aquellas cosas que nos contaminan. A veces tenemos amistades, amigos, y como no son cristianos, esos puros, critican, que critican, critican, que critican, y murmuran, que murmuran, y pura queja, y nos contaminamos, porque prestamos nuestros oídos. Y aunque usted no se queje, no critique, el hecho de que usted preste sus oídos se está contaminando. Apartaos de en medio de ellos, dice el Señor. Apartaos de en medio de ellos. Santifíquese para que pueda ser recibido por el Señor. Por eso es que es difícil escuchar la voz de Dios. Por eso es que muchas veces es difícil entender la palabra. Porque hay mucha contaminación en nosotros. Mucha contaminación. Debemos dedicarles más tiempo al Señor. Debemos ayunar. Que nos ayude el Señor, que nos ayude, nos fortalezca. Nos ayude cada día a apartarnos de las cosas que tengamos que apartarnos. Y santificarnos para Él. Porque ya nosotros somos sacerdotes. No como antes que solamente ahí estaba Aarón, sus hijos. Y ellos eran, ahí estaba el intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora no. Ahora nosotros somos como los sacerdotes. Directamente tenemos entrada al Padre. Pero también nosotros debemos estar santos, limpios, para que Él pueda recibirnos con agrado. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias porque no hay otro Dios como tú, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Padre, te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y pueda producir fruto a 100 por 1. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que nosotros vivamos, en santidad, integridad, en pureza. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.